Unión Soviética, 1986. La Guerra Fría todavía divide al planeta en dos bloques enfrentados. Millones de personas viven bajo la sombra de una posible guerra nuclear. El gobierno soviético intenta reformar un sistema que comienza a mostrar signos de agotamiento. Con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev en 1985, se tratará de reestructurar la economía, ofrecer más transparencia y apertura con la perestroika y glasnost. La cultura soviética vive marcada profundamente por el secretismo. Durante décadas, muchos accidentes, pruebas militares, experimentos, problemas industriales e incluso desastres son ocultados a la población. Central nuclear de Chernóbil, 1986. El complejo contaba con 4 reactores operativos y 2 en construcción, plantilla estimada entre 5.000 y 7.000 trabajadores directos que incluían personal de operación, ingenieros, técnicos de mantenimiento, personal eléctrico, seguridad, bomberos, transporte, administración y laboratorios. Los trabajadores auxiliares y de construcción elevaban esa cifra a un total de más de 10.000. Pripyat fue construida como ciudad modelo soviética para el personal de la central y sus familias. En abril de 1986 contaba con 49.000 habitantes y una edad media de unos 26 años. 26 de abril de 1986, 1:23:40 de la madrugada, hora local de Moscú. El reactor número 4 explota durante una prueba de seguridad. Se produce el mayor desastre nuclear de la historia de la energía atómica. La Unión Soviética tardó aproximadamente 2 días y medio en reconocer públicamente que había ocurrido un accidente. La población civil no fue alertada. Tuvieron que transcurrir 36 horas tras la explosión para comenzar la evacuación forzada. A los habitantes se les comunica que será temporal. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут охраняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. La mayoría deja atrás sus pertenencias convencida de que regresará en pocos días. Jamás volverán. El gobierno soviético no informó al mundo de lo ocurrido. 28 de abril de 1986, Suecia. Trabajadores de la planta nuclear de Forsmark detectan niveles de radiación escandalosos. Su rastreo les conduce a territorio soviético a más de 1000 kilómetros. Se exigen explicaciones a Moscú. El Kremlin no tiene más remedio que reconocer el accidente que minimizan a pesar de que una nube radiactiva recorre Europa. El sarcófago de Chernóbil, oficialmente denominado Objeto Refugio, fue completado el 30 de noviembre de 1986.
Las responsabilidades penales del accidente fueron abordadas en un juicio celebrado en 1987, siendo culpados con penas de cárcel, entre otros, Viktor Bryukhanov, director general de la central, 10 años de prisión; Nikolai Fomin, ingeniero jefe de la planta, 10 años de prisión; Anatoly Diatlov, subdirector de ingeniería y responsable directo de la prueba realizada la noche del accidente, 10 años de prisión. Tras la caída de la Unión Soviética y la apertura de numerosos archivos, la conclusión de muchos expertos cambió considerablemente. Hoy se asegura que el desastre fue causado por una combinación de 1. Errores humanos durante la prueba, 2. Deficiencias organizativas, 3. Cultura de secretismo soviética, 4. Defectos de diseño del RBMK que incluían coeficiente de vacío positivo, inestabilidad a baja potencia, diseño peligroso de las barras de control e información técnica incompleta para los operadores. Los ingenieros responsables del diseño del reactor no fueron procesados en el juicio de 1987. El número de víctimas de Chernóbil sigue siendo objeto de debate 40 años después. Las muertes directas confirmadas apenas superaron la treintena, pero las consecuencias a largo plazo son mucho más difíciles de medir. Los organismos internacionales estiman que varios miles de personas podrían haber desarrollado cánceres mortales relacionados con la radiación. Otros estudios elevan esa cifra a decenas de miles. Tras la caída de la Unión Soviética, surgieron reportes sobre actividades ilícitas dentro de la zona de exclusión gracias a su aislamiento, incluyendo saqueos, contrabando, redes vinculadas al crimen organizado y tráfico de armas. Se rumorea especialmente de origen soviético debido a la alta corrupción del régimen y su posterior disolución. En la actualidad, la ciudad sigue cerrada a la población civil. Algunas zonas podrían volver a ser habitables dentro de unas décadas, otras necesitarán siglos. En determinados puntos de la zona de exclusión, la huella radiactiva del desastre seguirá presente durante miles de años. Este es el relato del mayor accidente nuclear de la historia y sus consecuencias. Pero antes de la explosión del reactor número 4 tuvieron lugar una serie de hechos extraños que incluyeron el avistamiento de una figura oscura observando la central desde las sombras. Algunos testigos describieron al ser como un enorme pájaro negro, otros lo compararon con una figura humanoide alada. Con el paso de los años, esta entidad fue bautizada como el pájaro negro o el Mothman de Chernóbil. Semanas antes del 26 de abril de 1986 comenzaron a tener lugar sucesos anómalos. Trabajadores de la central aseguraban haber visto una figura oscura sobrevolando las instalaciones en plena madrugada. Se reporta incluso que esta presencia es observada como una silueta inmóvil que aparece siempre cerca de determinadas estructuras de la planta. Las descripciones variaban ligeramente entre algunos testimonios, pero coincidían en detalles como color oscuro de la criatura, gran tamaño con una altura estimada de 3 metros, ojos rojos brillantes e intensa sensación de peligro que en determinados casos comenzaba antes del avistamiento directo de la criatura. Estos rasgos y fenómenos sensoriales son extremadamente fieles a los asociados al encuentro original de 1966 y aparentemente posteriores con Mothman. Los avistamientos fueron acompañados de estados de inquietud de algunos trabajadores que experimentaron pesadillas recurrentes donde aparecían criaturas gigantes negras, explosiones y fuego, además de una sensación de vigilancia. A esto se unieron llamadas telefónicas extrañas. Varios empleados aseguraban que al descolgar el teléfono únicamente se escuchaban sonidos incomprensibles o ruidos de interferencias. La madrugada del 26 de abril de 1986, la explosión del reactor número 4 liberó enormes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. Algunas versiones aseguran que varios trabajadores vieron una enorme silueta oscura alejándose del reactor mientras este ardía. Otras afirman que miembros de los equipos de emergencia visualizaron una figura alada atravesando las columnas de humo que se elevaban sobre la central. Los relatos más extremos incluso sostienen que algunos pilotos de helicóptero observaron la entidad mientras participaban en las operaciones de contención. Según estas historias, la criatura parecía desplazarse entre el humo radiactivo sin verse afectada por la contaminación letal que podía matar a humanos en escasos segundos o destruir equipos electrónicos. Entre estos relatos aparece un nombre, Mikhail Baritsky, un dosimetrista destinado a Chernóbil. Conforme a su testimonio, la madrugada del 26 de abril de 1986, alrededor de las 4:15 de la madrugada, él y otro técnico llamado Mikhail Samoilenko se dirigieron hacia el reactor destruido. Observaron una esfera luminosa de color bronce o latón flotando en el cielo. Estimaron su tamaño en unos 6 a 8 metros de diámetro. El objeto se encontraba aproximadamente a 300 metros del reactor. De la esfera surgieron 2 rayos rojos dirigidos hacia el reactor número 4. El fenómeno habría durado unos 3 minutos. Después, la esfera se alejó en dirección noroeste hacia Bielorrusia. Mientras observaban el
el objeto, los técnicos realizaban mediciones rutinarias de radiación en las inmediaciones del reactor destruido. Según el relato atribuido a Baritsky, los instrumentos registraban alrededor de 3.000 milirrogen por hora antes de la aparición de la esfera. Tras los supuestos rayos emitidos por el objeto desconocido, las lecturas habrían descendido hasta aproximadamente 800 milirrogen por hora. La inesperada variación llamó inmediatamente su atención. Baritsky afirmó que su primera reacción fue pensar que el dosímetro estaba averiado. Sin embargo, tras comprobar el equipo, concluyó que funcionaba correctamente. La coincidencia temporal entre la presencia del objeto y la reducción de las lecturas radiológicas configura el hecho como todavía más desconcertante. No se han encontrado registros verificables que confirmen la identidad de Baritsky como dosimetrista, técnico, operador, ingeniero o trabajador de la central. Esta ausencia de documentación ha dado lugar a diversas especulaciones. Una de ellas plantea que Mikhail pudiera haber estado vinculado a organismos militares o de inteligencia soviéticos cuyos registros podrían haber permanecido clasificados o resultar difíciles de rastrear décadas después. Sin embargo, no se han localizado documentos que permitan confirmar esta posibilidad. También existen otras explicaciones como errores de transcripción, el uso de un nombre diferente o la pérdida de documentación durante los años posteriores al accidente. Los defensores de una explicación más convencional señalan que no es necesario recurrir a entidades desconocidas para explicar estos relatos. Los trabajadores de la central desarrollaban su labor en un entorno exigente, con turnos prolongados, trabajo nocturno y una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Además, la cultura laboral soviética tendía a valorar la resistencia psicológica y la disciplina más que la expresión abierta de ansiedad o estrés. En estas circunstancias, la fatiga, la sugestión y las malas condiciones de visibilidad pueden favorecer interpretaciones erróneas de estímulos reales, más especialmente en el momento del accidente y la incertidumbre sobre la magnitud de la catástrofe. Desde esta perspectiva, una silueta observada fugazmente entre estructuras industriales, humo, sombras, luces distantes, reflejos atmosféricos o aves de gran tamaño, como la cigüeña negra de Europa del Este, podría haber sido reinterpretada posteriormente por testigos sometidos a un elevado nivel de estrés como una figura humanoide de gran tamaño. Aunque estas hipótesis tampoco pueden demostrarse de manera concluyente, ofrecen una posible explicación para algunos de los relatos más extraños surgidos en torno a Chernóbil. Sin embargo, la falta de testimonios verificables y de información detallada sobre los supuestos testigos hace imposible determinar con certeza qué fue lo que realmente vieron. No obstante, los paralelismos entre las descripciones físicas y comportamiento del llamado pájaro negro de Chernóbil y el Mothman son abrumadoras. Criatura de color oscuro, tamaño estimado en 3 metros de altura, ojos rojos reflectantes, sensación de peligro inminente y aparición en un episodio catastrófico. Después de revisar los testimonios, los rumores y las distintas versiones que han circulado durante décadas, nos encontramos con un problema difícil de ignorar. Las pruebas prácticamente no existen. No hay fotografías verificadas, no hay grabaciones de vídeo reales, no se conocen informes oficiales soviéticos que describan la presencia de una criatura alada sobre la central. Tampoco existen registros contemporáneos accesibles que permitan confirmar la mayoría de los supuestos encuentros. Cuando se intenta rastrear la historia hasta sus fuentes originales, los testigos suelen aparecer descritos de forma vaga como trabajadores de la central, operadores del reactor o miembros del personal. Sin embargo, rara vez encontramos nombres completos, declaraciones originales o documentos que permitan comprobar de manera independiente lo que realmente ocurrió. Esta ausencia de fuentes primarias es precisamente uno de los aspectos más controvertidos del caso. Sin embargo, las similitudes con el fenómeno Mothman resultan difíciles de ignorar y apuntarían a que el llamado pájaro negro de Chernóbil sería otra manifestación del mismo fenómeno observado décadas antes en Point Pleasant. Pero existe otra posibilidad. Investigadores han señalado que la historia parece haber ganado notoriedad años después del accidente y que las evidencias que la respaldan son extremadamente cuestionables. Algunos incluso sostienen que la leyenda pudo surgir a partir de la popularidad internacional del propio Mothman y no al revés. Hay que resaltar que las referencias más conocidas al pájaro negro proceden principalmente de publicaciones occidentales, mientras que las fuentes soviéticas, rusas y ucranianas de la época apenas mencionan el fenómeno. Aun con todo esto, estamos ante una incógnita fascinante. ¿Existió realmente una extraña presencia sobre Chernóbil durante los días previos al desastre? ¿Se trató de una cadena de rumores amplificados por el miedo, el estrés y el paso del tiempo? ¿O estamos ante una leyenda moderna, nacida años después para conectar dos de los episodios más inquietantes del siglo XX, el desastre nuclear de Chernóbil y el misterio de Mothman? A día de hoy no existe una respuesta definitiva. Lo único seguro es que 40 años después, entre los edificios abandonados de Pripyat, los bosques contaminados de la zona de exclusión y las miles de historias que siguen rodeando a Chernóbil, el misterio continúa vivo.